Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Buenos días, pueblo del Señor. Dios bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes en este día. Que la paz de Cristo sea sobre su vida hoy y siempre. Vamos a estudiar un poco de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que hoy en día el pueblo de Israel se mantiene en guerra o está en guerra. Israel ha sido un pueblo que desde muchos años atrás, desde el comienzo de su historia, ellos siempre se han mantenido en guerra, siempre están en guerra, porque así Dios los preparó, Dios los hizo así desde un comienzo de la historia, desde que ellos salieron de Egipto, Dios los fue instruyendo, Dios los fue capacitando, porque ese es el pueblo elegido de Dios. Dios ve por ese pueblo y quizás están en guerra hoy en día porque algo ha de haber sucedido, se han alejado quizás de Dios, se han apartado de Dios, pero la gracia y la misericordia de Dios siempre va a estar con ellos. Es como cuando uno se aparta de Dios, es como cuando uno se aleja de Dios, pero siempre Dios tiene algo para con nosotros. Siempre su gracia, su misericordia está extendida para cada uno de vosotros. Pero no nos admiremos solamente de eso, gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos habla y nos enseña que habrá guerra, rumores de guerra, pero aún no es el fin de la historia de la humanidad. Habrá otra guerra más grande a pasar el tiempo, no sabemos cuándo será, pero hay una guerra mucho más grande de la que hoy en día está aconteciendo en el Medio Oriente o allá en la ciudad de Jerusalén, con los palestinos, con ese grupo terrorista que se está enfrentando a los hermanos israelita, y por eso que debemos la iglesia siempre orar, siempre pedir a Dios para que Dios extienda su mano de gracia y nos ayude a salir de este problema que nuestros hermanos israelitas tienen hoy en día. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis 16 nos habla de una guerra que se llama la guerra de Armagedón. Es una guerra donde todos los países se van a unir a futuro para atacar al pueblo de Israel, para destruir al pueblo de Israel. Es ahí cuando Dios viene a salvar a su pueblo. Es como cuando tú estás en problemas, estás en situaciones difíciles que no puedes escapar, no puedes salir. Es ahí cuando Dios te salva, Dios te manda una palabra de aliento, una palabra de fortaleza y te levanta en el nombre de Jesús. 16:6 Armagedón. ¿Qué es Armagedón? Armagedón está localizada en la parte central del norte de Palestina. Significa la montaña de Megiddo. Será el centro de batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Significa Armagedón. Armagedón es la montaña de Megiddo, será el centro de la batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 14 dice así la palabra de nuestro Dios. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquel día del Dios Todopoderoso significa la ira de Dios contra toda la humanidad que existe hoy en día. Bendito sea la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque toda la humanidad entera nos hemos apartado, nos hemos olvidado de los principios de la palabra de Dios, y Dios algún día muy temprano tiene que hacer juicio con cada uno de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué más nos habla la palabra del Señor? ¿Qué nos dice ahí? 14:19 de Apocalipsis dice así la palabra de nuestro Dios. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de nuestro Dios. En los tiempos bíblicos las uvas se ponían en un gamellón y se pisoteaban para sacar el vino
y el jugo de la uva. En el Antiguo Testamento se empleaba la idea de pisar las uvas como una figura para la ejecución de la ira divina sobre los impíos. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios va a hacer a futuro, mis santos hermanos, con cada uno de nosotros que andamos en desobediencia adelante de Dios. Tenemos que evitar que la ira de Dios se emplee en cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Isaías 63, leamos la palabra de nuestro Dios. 63:3 dice así la palabra del Señor: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché toda mi ropa. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. La ira de Dios es una ira que Dios va a derramar sobre la humanidad entera, mis santos hermanos, porque el pueblo de Dios, la nación entera, el mundo entero se ha apartado de los principios morales de la palabra de nuestro Dios. Eso es la ira de nuestro Dios en cada uno de nosotros, iglesia, pueblo que me escucha, mis santos hermanos, en este día. Y eso es lo que va a suceder. Para liberar a su pueblo y para inaugurar el reino mesiático, mis santos hermanos, tienen que haber muchos acontecimientos. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de él, de la ira de nuestro Señor Jesucristo sobre su pueblo, mis santos hermanos. Y eso es lo que acontece hoy en día, iglesia, pueblo del Señor, tú que me escuchas. Deuteronomio 32:43. Veamos la palabra de nuestro Dios. 32:43 dice así la palabra de nuestro Dios: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de su siervo y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Dios, mis santos hermanos, no ha olvidado a su pueblo Israel, sino que algún día vendrá Dios y hará justicia con aquellos pueblos que atacan a Israel. Iglesia, pueblo de Dios, tú que me escuchas en esta mañana. Esa es la guerra de Armagedón. Esos son los acontecimientos que a futuro va a acontecer, mis santos hermanos, en el Medio Oriente, donde se van a reunir todas las naciones para poder atacar a Israel. Y es ahí cuando va a venir nuestro Señor Jesucristo a salvar a su pueblo y a hacer justicia con los pueblos aledaños, con los pueblos vecinos. Hoy en día está sufriendo golpes, está sufriendo azotes, mis santos hermanos, quizás como tú los puedes recibir, como tú lo estás recibiendo, pero Dios algún día nos va a liberar de la ira venidera. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Dios. ¿Y qué más nos habla la palabra de nuestro Dios? Atrás de todos estos acontecimientos, ¿quién es el que está? ¿Cuál es el protagonista principal, mis santos hermanos? Satanás y los demonios juntaron muchas naciones bajo la dirección del anticristo para hacer guerra contra Dios y su ejército y su pueblo y para destruir a Jerusalén. Versículo 13, 14 y 15 dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca de falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van por los reyes a toda la tierra del mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así es, mis santos hermanos. Satanás es el que induce. Satanás es el engañador, el mentiroso, el falso. Y es por eso que él los lleva para reunirlos en la batalla de aquel gran día de la ira de nuestro Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Versículo 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en hebreo que se llama Armagedón.
Armagedón, iglesia del Señor. Versículos Apocalipsis 6:11 nos habla y nos dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía de un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Algunas personas se le dará la oportunidad de salvarse durante la tribulación, es decir, a los que están en la tierra y que nunca oyeron ni entendieron adecuadamente el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero a los que oyeron el evangelio antes del arrebatamiento de la iglesia e insisten en vivir en pecado, no se les dará otra oportunidad de salvación después que la iglesia sea quitada del mundo. Así es, mis santos hermanos, no habrá más salvación cuando el Espíritu Santo de Dios levante a su iglesia, mis santos hermanos. ¿Y qué nos habla, qué nos enseña la palabra de nuestro Señor? El punto focal será de la tierra de Israel. El acontecimiento de Armagedón incluirá el mundo entero. El punto original, el punto de enfoque será que todas las naciones se van a reunir para atacar a Israel. Eso es la guerra de Armagedón. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Dios. Por eso es importante, mis santos hermanos, siempre mantenerse en comunión con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la guerra de Armagedón? La guerra de Armagedón son unos acontecimientos que se van a venir a futuro, que todas las naciones van a atacar a Israel. Y es ahí cuando baja Cristo, viene a librar a su pueblo. Por eso es importante que tú y yo nos preparemos para poder escuchar la palabra de nuestro Dios, que hoy es el día de la gran salvación. Si este video te ha sido de mucha bendición, te ruego que te suscribas y que lo compartas para que esta palabra llegue a cada uno de vosotros. Que Dios te bendiga poderosamente en este día.